el momento que lo ponían decía muerde. Entonces, o sea, que no era con anestesia, era sin anestesia. Y esa colchoneta estaba toda meada, corregida, de horrible, horrible. Porque eso, a veces cuando te dan el electro, te orina, te da lo de esfínter. Y entonces así fuimos, de hoy en día haciendo durante 7 electroshocks. Y así yo me di cuenta que cuando yo despertaba en la cama, yo tenía el día entero en un estado, por eso pienso que era el electroshock fuerte, porque yo estaba ido de la realidad. El tiempo, el espacio, se me estaban que no coordinaba las cosas que hacía. Perdía la hora de la comida cuando llegaba, se me quedaba el plato de comida sin comer. Me he quedado con una cosa que todavía yo tengo, que es que me despierto con un estado de angustia y no tengo reconocimiento de mi identidad. Fue a partir de esos electroshocks que ahí me dieron. O sea, no me conozco, sea los pocos segundos que soy un ser humano y que soy yo. Pero el nombre es el que no me viene, ni el nombre ni el lugar en que estoy, hasta que me doy cuenta que estoy en mi casa. Y que desperté y que voy a iniciar un nuevo día. Varias decenas de prisioneros políticos dejaron sus vidas en las cárceles cubanas, víctimas de la represión de los carceleros del régimen. Otros, aunque corrieron mejor suerte, fueron mutilados y guardan en sus cuerpos las imborrables huellas de los tratos crueles e inhumanos recibidos. En el patio de la cabaña, en el año 1975, yendo a almorzar al comedor, nos paran y nos dicen que tenemos que ir en fila, cosa que nosotros nunca hacíamos. Todo eso era preparado para agredirnos. Al decirle que nosotros nunca íbamos en fila al comedor porque no era necesario, era un tramo de unos 40 o 50 metros, un militar de apellido Borroto me dijo a mí, póngase en fila. Yo le dije, nosotros no nos acostumbramos a ir en fila al comedor. Eso fue lo único palabra que me dieron entre él y yo. En ese momento yo lo miro porque se me queda frente a mí y coge el machete, un machete que tenía en la mano, porque ya ellos venían preparados para darnos. Y en ese momento nos empiezan a dar planazos a todos, por la espalda y por donde. Y cuando yo veo a este militar que viene hacia mí, me está dando planazos por la espalda, pero no, cuando viene de frente, yo me doy cuenta que quiere atacarme. Y cuando yo lo miro, coge el machete, me mete un machetazo, yo me protejo porque me quiere tirar el machetazo por el cuello, porque me tira por aquí arriba, le pongo la mano así y me tumbó ese dedo que yo no me di cuenta porque era tan rápido el machetazo que yo no me di cuenta de que había perdido un dedo. Entonces al ver yo que me tiró un machetazo, me iba a tirar del segundo, me protegí la cabeza y entonces me dio otro machetazo por aquí, por esta mano, que me la ha dejado así. Esa mano yo no puedo cerrar los dedos del machetazo que me dio. Y esta otra, se perdió el dedo y este dedo ha quedado en estas condiciones. La incertidumbre, la incomunicación, el no saber cuáles son los cargos imputados, es otro de los métodos de castigo impuestos por el régimen castrista a lo largo de sus cerca de 5 décadas de permanencia en el poder. Muchos opositores al régimen han cumplido años de confinamiento político, sin haber sido condenados por un tribunal. Cumplí mi primera condena como presa política en 1997. Allí tuve la amarguísima experiencia de pasar por una prisión tan conocida como Manto Negro. Después de haber cumplido mi condena en Manto Negro, pasé también por la seguridad del Estado del Centro de Investigaciones Villa Marista y Ciénaga de Agua, donde hubo de cumplir varios años sin siquiera ser condenada por un tribunal. Es decir, ellos decían que estaba bajo investigación, pero allí me tenían 6 meses, después me sacaban de Villa Marista y me llevaban para Ciénaga de Agua y 6 meses más, porque era el tiempo límite que tenían para tener una persona presa. En estas celdas de castigo yo conocí el lugar más siniestro del mundo. Era una celda pequeñita, la cama era de concreto, daban solamente una sábana y una colchoneta de trapo a las 11 de la noche y te la quitaban a las 6 de la mañana. No había espacio para caminar, para hacer ningún tipo de ejercicio, solamente un hoyo para hacer las necesidades.
no te ponían agua, solamente la que ellos te traían en un vaso. Es decir, que te tenías que bañar cuando ellos querían, si no, no te podías bañar, no tenías agua para nada. Una pestilencia horrible. Y algo que me impactó mucho era la gritería de todas las demás presas. No nos veíamos ninguna, porque eran celdas muy pequeñas y totalmente tapiadas, pero sí se oían cómo gritaban. Gritaban porque le daba claustrofobia estar encerrada, porque no soportaban aquello, empezaban a darse golpes ellas mismas, trataban de partirse un brazo, de hacerse heridas para que las sacaran de aquellos lugares tan siniestros. Como única forma que ya me quedaba a mí en este caso de protestar contra tantas injusticias que estaban cometiendo en contra de mi persona, pues yo encontré una solución que era hacer una huelga de hambre. Definitivamente o me sacaban de la prisión o yo moría, pero yo sabía que yo no podía estar en un lugar como aquel porque no lo merecía, porque nunca había cometido ningún delito. Y así me declaré en huelga de hambre varias veces, arriesgando mi vida y mi salud, que todavía hoy en día hay secuelas, ¿no?, de todas esas huelgas de hambre que se hizo, pero era la única respuesta que uno podía en ese momento expresar. Y aquí no podrían hablar de uno solo, uno. No pueden hablar de uno, ni pueden hablar de un torturado, de uno. El empleo de la asistencia médica como método de tortura ha sido otra de las prácticas empleadas por el castrismo para amedrentar a quienes se les enfrentan. Decenas de opositores al régimen sufren las secuelas de esos ensayos, semejantes a los realizados por los nazis en el campo de concentración de Auschwitz. Una vez en Villa Marista, donde me comienzan los dolores en la columna, el instructor que me estaba asistiendo en ese momento, llamado Ariel Roja, capitán, es el que me informa que voy a ser trasladado a la sala de la seguridad del Estado, lo que es la parte del hospital, para que allí me ofrezcan asistencia médica. Una vez llegado a ese lugar, se entrevista conmigo un coronel, doctor, que se identifica como neurólogo, el cual me informa de que se me va a hacer una introducción de una sustancia química en mi columna vertebral que servirá como contraste para poder apreciar a través de ese contraste cuál es la causa de esos dolores por los cuales yo estoy atravesando. Realmente yo siempre dudé y siempre le temí, me aterrorizaba la idea de caer en las manos de los médicos, porque era una forma fácil de ser vulnerable, yo me convertía en un blanco fácil, pero estaba en una disyuntiva: o continuaba con esa crisis de dolor o me decidía a recibir la supuesta asistencia médica. Ahí fue mi decisión, en la que yo acepto y me hacen ese tipo de tratamiento, y muy pronto, ya a las 72 horas, yo comencé a sentir los efectos de esa introducción de esa sustancia a través del canal medular. Y empecé a sentir dolores incesantes, mucho más agudos de los que tenía anteriormente, y ya no solamente en la zona de la columna, sino que en la zona de la cabeza. Toda esa sustancia se alojó en el canal medular, actualmente aparece. Toda esa sustancia se alojó en la zona del cráneo. Tengo toda esa sustancia calcificada en mi cráneo. Desde ese entonces pude apreciar categóricamente que esa sustancia, o la asistencia que me ofrecieron en ese lugar, fue la causante de haberme trastornado el sueño hasta el presente.